Hola, buenas tardes chicos, espero que se encuentren todos bien. En este videito les voy a presentar lo que son los sistemas económicos. Ahora les hago una pregunta, ¿cuál es el mejor sistema económico? ¿El capitalismo o el socialismo? Bien, vamos a ver un poco las características de los sistemas económicos. Primero vamos a ver qué son los sistemas económicos. Eh, Todos los seres humanos necesitamos satisfacer una serie de necesidades básicas como el alimento, la ropa, la vivienda, el ocio, la salud, la educación, la comunicación. Entonces, para satisfacer estas necesidades, necesitamos una serie de bienes o productos y servicios, ¿cierto? Bien, ¿para qué sirven los sistemas económicos? Para gestionar y administrar recursos, para ver cómo se administran los recursos de un Estado y para gestionar y administrar bienes y productos, es decir, para decidir qué, cómo, cuándo, cuánto, dónde y por qué y para quiénes se produce, ¿cierto? Bien, a su vez, ¿no es cierto?, en todo sistema económico se generan relaciones de producción, es decir, relaciones entre, por ejemplo, todos los que producen y los que mandan, ¿no es cierto? Y a su vez, ¿no es cierto?, relaciones entre las personas y los medios de producción, es decir, quién posee los medios de producción. Los medios de producción, por ejemplo, las fábricas, las herramientas y todas las estructuras que se necesitan para producir, un campo también es un medio de producción, los puede manejar o privados o, digamos, el Estado, ¿no es cierto? El Estado representa, digamos, a todas las estructuras del Estado, ¿no es cierto? Los representa a todos, ¿no es cierto? Mientras que los privados son sectores que representan a personas en particular. Bien, a su vez, otra de las cuestiones para definir un sistema económico es quién presta los servicios básicos como salud, la educación, quién cuida del medio ambiente, quién provee los servicios básicos. Bien, y en los sistemas económicos, ¿qué beneficios debería tener? Bueno, brindar una buena calidad de vida a toda la población, em, acumular capital para mejorar la infraestructura y los medios de producción y acumular capital para reinvertir en diferentes cuestiones como el comercio y otras. Bien, vamos a ver un poco la historia de la sociedad mundial. Al principio, ¿no es cierto? Vemos, ¿no es cierto?, en esta fotito el comunismo primitivo, donde se producía para quién, para toda la población, se producía para toda la población, los medios de producción estaban en manos de toda la población, ¿no es cierto? Las tierras era de propiedad comunitaria y se producía para el beneficio de toda la población y toda la población tenía una igualdad, ¿cierto?, en las condiciones de vida. En el esclavismo, los medios de producción, en el esclavismo y en el feudalismo, ya los medios de producción son privados, son de reyes o de señores feudales, ¿no es cierto? Y hay toda una serie de población que está sometida. Bien, en el capitalismo mercantil también, ¿no es cierto? Cuando se produce, por ejemplo, la conquista de América, ¿quiénes son los dueños de las minas? De las minas de oro, de las minas de plata y de todo el comercio, quien maneja el comercio, ¿no es cierto? Son, digamos, los privados, ¿no es cierto? Son aquellas em, eh, privadas. Bien, en la revolución industrial, ¿no es cierto? Cuando aparecen las industrias, también, ¿no es cierto? Hay una parte de la población, una clase social que es dueña de estas industrias, ¿no es cierto? Y los proletarios que son los que tienen que trabajar, ¿cierto? Entonces, ahí había una gran desigualdad. Bueno, estos trabajadores tenían que trabajar entre 14 y 16 horas, no tenían vacaciones, no tenían poco descanso, ¿no es cierto? Entonces había una gran diferencia en la calidad de vida de esas personas entre quienes poseían los medios de producción y los que no los tenían. Bien, eh,
Pero vamos a ver, por ejemplo, en el capitalismo liberal, ¿no es cierto? Pero vamos a ver primero la diferencia ahí entre el comunismo y el capitalismo. Bien, en el comunismo los medios de producción son de propiedad del Estado. A su vez la economía la maneja también el Estado. Los servicios básicos los provee el Estado. ¿Qué críticas se le hacen a este sistema económico? El poco crecimiento que hay un solo partido, que el Estado, ¿no es cierto?, la persona no puede poner ni siquiera un kiosco sin que se lo permita el Estado, y que están muy encerrados en su propio país, ¿no es cierto? Hay pocas relaciones internacionales. Bien, entonces se fue dando una gran pelea entre el capitalismo y el comunismo, ¿no es cierto?, en lo que se llamó la Guerra Fría, digamos, el bando comunista liderado por Rusia y el bando capitalista liderado por Estados Unidos. Entonces, todo el mundo se dividió en estos dos bloques. Bien, el sistema mixto, después aparece el sistema mixto, ¿no es cierto?, donde, por ejemplo, el capitalismo empezó a tomar elementos del comunismo, es decir, que el Estado empezó a intervenir en la economía, empezó a prestar algunos servicios y entonces hay un sistema mixto, ¿no es cierto?, donde se produce una mezcla entre el sistema económico capitalista y el sistema económico comunista, ¿no es cierto? Hay una mezcla entre los dos. Bien, pero ¿qué pasó? Empezó a surgir lo que es la globalización en la década del 70, donde hay cada vez más oportunidades de negocios en el mundo, ¿no es cierto? Las empresas crecieron muchísimos, empiezan a aparecer las transnacionales, las empresas transnacionales que empiezan a crecer mucho, entonces quieren cada vez menos regulación del Estado, ¿no es cierto? Entonces el Estado empieza a intervenir cada vez menos, ¿cierto? Entonces dice que el avance de la economía tenía que ver con el emprendimiento privado, ¿no es cierto? Entonces todos aquellos que crecían, ¿no es cierto? Tenían que ver con un esfuerzo propio, ¿no es cierto? Entonces así se generaba una acumulación de capital, ¿no es cierto? Entonces el Estado deja de tener participación en muchos países, ¿no es cierto? Muchos de los servicios básicos son prestados, ¿no es cierto?, por empresas privadas, ¿no es cierto? Los medios de producción están en manos privadas también, en manos privadas. Bien, pero ¿cuáles fueron las consecuencias de la implementación de este modelo? Bien, que por ejemplo decía que todas las personas nacían iguales, pero en realidad no todas las personas tienen las mismas oportunidades, ¿no es cierto? Entonces hay una gran diferencia, por ejemplo, entre los dueños de los medios de producción y los obreros, ¿no es cierto? Entonces los dueños de los medios de producción son cada vez más ricos y los obreros cada vez más pobres, ¿no es cierto? Hay mucha desocupación, ¿no es cierto? Porque hay muchas empresas que no pueden competir y se funden. Hay mucha diferencia social, ¿no es cierto?, entre unas pocas personas que tienen mucho y una gran cantidad de personas que tienen poco. Y la gran diferencia entre los pobres y los ricos, que acá también se muestra, ¿no es cierto?, en esta fotografía. Y la gran contaminación, ¿no es cierto?, porque las personas, ¿no es cierto?, estas empresas solo buscan ganancias y no le prestan atención al medio ambiente, ¿cierto? Bien, ¿para qué puede servir el Estado? ¿No es cierto? El Estado puede servir, ¿no es cierto?, para generar una por ejemplo, una protección a la producción propia, también, ¿no es cierto?, a través de subsidios, puede, puede prestar, ¿no es cierto?, algún tipo de capital o plata, ¿no es cierto?, para que aquellas empresas que no pueden competir puedan transformarse, ¿no es cierto?, para que haya mayor igualdad entre las personas, ¿no es cierto?, para generar un cuidado del medio ambiente y también para la obra pública, ¿no es cierto? Esta obra pública es solo, por ejemplo, el arreglo de calles y esas cuestiones solamente las hace el Estado. Y por otro lado, ¿no es cierto?, sirve para el proteccionismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no es cierto?, si un Estado
a través de impuestos